Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy, como prometí, vamos a profundizar en un tema que sé que les fascina: el amor, la fama y por supuesto Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a hablar de Hande Erçel y de lo que él ha revelado sobre su relación, y específicamente sobre lo más difícil de esa etapa. Sí, lo han oído bien. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque vamos a emprender un viaje lleno de confesiones entre líneas, detalles jugosos y un análisis profundo de lo que Kerem ha compartido con nosotros, tanto explícitamente como implícitamente, a lo largo del tiempo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Créeme, tenemos muchas sorpresas preparadas. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido que les guste. Vamos a por ello. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno global. Desde que saltó la chispa en el set de Sen-Kalkapm, el mundo entero contuvo el aliento. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. No se trataba solo de dos actores interpretando un romance, se sentía real, genuino. Los fans estaban absolutamente enamorados de su historia de amor, y cada publicación en redes sociales, cada foto juntos, se convertía en un evento viral, generando titulares en todo el mundo. La presión, desde el principio, era palpable. Pero como todas las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el implacable escrutinio público, la suya también tuvo sus desafíos. No podemos idealizar el amor y pensar que todo es un cuento de hadas. La realidad suele ser mucho más compleja, con obstáculos y dificultades que ponen a prueba la fortaleza de la pareja. Y en el caso de Kerem y Hande, la fama, el éxito y las expectativas jugaron un papel crucial en su dinámica. Ahora, adentrándonos en lo que Kerem ha revelado sobre lo más difícil de su relación con Hande, es fundamental entender el contexto en el que se desarrolló todo. Imagínense estar en el ojo del huracán constantemente. Cada paso que daban era analizado minuciosamente, cada gesto interpretado, cada palabra sacada de contexto. No podían ir a un restaurante sin ser fotografiados, no podían tener una conversación privada sin que alguien intentara escuchar. La presión de los medios y de los fans era inmensa, una fuerza omnipresente que influía en cada aspecto de su vida. Kerem, en varias entrevistas, ha insinuado que mantener la privacidad era una tarea casi imposible. Intentar tener una relación normal, como cualquier otra pareja, era un lujo que no podían permitirse a menudo. Él ha hablado, aunque de forma sutil y elusiva, sobre la dificultad de separar la vida personal de la profesional. Cuando estás trabajando juntos en un proyecto tan exitoso como Sen-Kalkapm, donde interpretaban a una pareja, es natural que las líneas se difuminen. Y aunque eso puede ser maravilloso en muchos sentidos, ya que la conexión y la intimidad se intensifican, también puede generar confusión y estrés. ¿Dónde termina la actuación y dónde empieza la realidad? ¿Cómo mantener la individualidad cuando estás constantemente interpretando un papel al lado de tu pareja? Kerem ha mencionado que encontrar tiempo para ellos mismos, para desconectar del trabajo, de los personajes, de la fama, y simplemente disfrutar de su compañía, era un reto constante. Era como estar atrapados en una burbuja, donde la frontera entre lo público y lo privado se desvanecía. Otra dificultad que Kerem ha abordado sutilmente es la gestión de las expectativas. Tanto él como Hande eran conscientes de que sus fans tenían una imagen idealizada de su relación. Para muchos eran la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero. Y esto inevitablemente generaba presión. Intentar cumplir con esas expectativas, a la vez que se mantenían fieles a sí mismos y a lo que realmente querían, debió ser agotador. La presión de ser la pareja perfecta puede ser asfixiante, y Kerem ha dado a entender que eso influyó en su dinámica. Es como si tuvieran que actuar para complacer a la audiencia, incluso en su vida privada. Esto, a la larga, puede desgastar cualquier relación. Además, no podemos olvidar las agendas apretadas y los compromisos profesionales. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes lugares y momentos. Mantener la conexión y la comunicación en medio de tanto ajetreo debió ser un verdadero desafío. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, las entrevistas, los eventos promocionales y la falta de tiempo libre seguramente pusieron a prueba su relación.
Es difícil encontrar tiempo para cultivar el amor cuando estás constantemente trabajando y viajando. La distancia física y emocional puede ser un obstáculo difícil de superar. Pero quizás lo más importante que Kerem ha revelado, aunque sea de forma implícita, es la dificultad de crecer y evolucionar como individuos dentro de una relación tan pública. Tanto él como Ande estaban en un momento de sus vidas en el que estaban descubriendo quiénes eran y qué querían. Hacerlo bajo la atenta mirada del público debió ser increíblemente complicado. Encontrar un equilibrio entre el crecimiento personal y el crecimiento como pareja requiere mucha comunicación, comprensión y compromiso, y cuando la presión externa es tan fuerte, ese equilibrio puede ser muy difícil de mantener. Es como si tuvieran que crecer a la vez que navegaban por un mar de expectativas y juicios. Es importante recordar que estas son solo interpretaciones basadas en las declaraciones públicas de Kerem y en el análisis de su relación. Solo ellos saben realmente lo que sucedió entre bastidores. Pero basándonos en lo que hemos visto y oído, podemos hacernos una idea de los desafíos que enfrentaron. Y es crucial no juzgar ni especular sin tener toda la información. Es fácil emitir juicios desde la distancia, pero la realidad es mucho más compleja y matizada. Y aunque su relación llegó a su fin, es fundamental reconocer el impacto que tuvieron juntos. No solo fueron una pareja adorada por millones, sino que también fueron un ejemplo de profesionalismo y pasión por su trabajo. Su química en la pantalla fue innegable, y su romance fuera de ella cautivó a todo el mundo. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Independientemente de las razones de su separación, es importante respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros proyectos y relaciones. Ambos son talentosos y exitosos, y estoy segura de que seguirán brillando en sus respectivas carreras. Han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo, y estoy segura de que continuarán sorprendiéndonos con su talento. En resumen, hemos explorado las posibles dificultades que Kerem Bürsin reveló, de manera indirecta o directa, sobre su relación con Hande Erçel, destacando la presión mediática, las expectativas del público, la gestión del tiempo y el crecimiento personal. Hemos visto cómo la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo, poniendo a prueba incluso las relaciones más sólidas. Aunque su romance llegó a su fin, su impacto fue innegable y su legado perdura. Quedará en la memoria de muchos como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades, cómo creen que las expectativas de los fans pueden afectar una relación, y qué consejos darían a una pareja que está lidiando con la fama y el éxito. Y ahora, antes de despedirnos, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas y no quiero que se pierdan nada. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es complicado, pero también es hermoso. No dejen de creer en él.